Pasar del conflicto a un futuro compartido, a un buen futuro, no es posible sin la reconciliación, sin el perdón. Pero ¿cómo puedo perdonar a quien me ha ofendido? Perdonar no significa negar lo que pasó, no es aprobar las malas acciones de los demás. Perdonar no es borrar las cicatrices de manera permanente, ni mucho menos aprobar las acciones de los agresores. El perdón no es el olvido, no es la negación de la ofensa, ni mucho menos la renuncia a la justicia. Perdonar es un sentimiento necesario, pero es un proceso individual. No es un sentimiento que se puede imponer, que se puede aprender. No hay un orden establecido para lograr perdonar. El perdón tiene que ver con una disposición interior para abandonar la rabia, la ira, el rencor. Sentimientos que han enlazado cadenas de odio y han multiplicado las venganzas año tras año. Tal vez el perdón sería más sencillo si aquellos quienes nos han ofendido lo pidieran con verdadero arrepentimiento, incluso con vergüenza, pero no siempre es así. Por eso, el perdón es un sentimiento que más que darle paz al agresor, que más que permitir una reconciliación con él, se convierte en un acto de amor con nosotros mismos. El perdón sería más fácil si nos comunicamos sin miedo, si escuchamos a las víctimas y hacemos público su dolor, si lo hacemos nuestro. Conversar y escuchar pueden ser acciones claves en este proceso. Hoy, en Medellín se toma la palabra, hablaremos del perdón, un sentimiento difícil de tener, pero necesario a la hora de reconciliarnos. Vamos a hablar aquí en el Museo Casa de la Memoria acerca de uno de los puntos centrales de la negociación de paz entre el gobierno, las guerrillas, pero sobre todo la posibilidad de una paz en Colombia. ¿Es posible la paz sin perdón? ¿Y qué es el perdón? ¿Será olvidar? ¿Será desconocer lo que ya ocurrió? ¿Será darle el triunfo al otro? ¿Aceptar que lo que el otro hizo es válido? Todas esas son preguntas que tenemos los colombianos y que es necesario aclararlas con personas que tienen muchas y buenas experiencias. Nos encontramos en el Museo Casa de la Memoria. En la exposición les voy a contar la historia. Tiene que ver con la comunidad de Las Pavas en el sur de Bolívar, Premio Nacional de Paz del año 2013. Precisamente estamos aquí porque vamos a hablar acerca de un elemento que es difícil que la gente en su vida diaria lo comprenda en todas sus dimensiones. Se dice que todos perdonamos, que perdonar es muy fácil, que perdonar, y todo el día dicen, pero a la hora de los hechos todo el mundo encuentra casi siempre obstáculos para perdonar. Por eso invitamos a una persona que tiene no solamente experiencia, sino que está al frente de un proyecto bastante valioso en Colombia, Forjando Futuro. Él nos va a comentar a ver cuál es el panorama que ve por el país acerca del perdón. Gerardo Vega. Gerardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, muchas gracias, muy amables. Bueno, ¿cuál es la idea? La gente le tiene pavor al perdón, porque cree que perdonar es como alcahuetear. Perdonar es darle la razón al otro. Perdonar es olvidar, es borrar una cuenta nueva, es como quien dice admitir lo que el otro hizo como si fuera bueno. ¿Eso es correcto entenderlo de esa manera? Lo que pasa es que en el país el perdón se ha entendido como la impunidad. Dejemos así, no hablemos del tema. Me hicieron daño, pero yo no digo nada. Yo perdono, dice la gente, sin que nadie le haya solicitado el perdón. Yo creo que ese perdón no es tan positivo para el país. Yo creo que para perdonar debe haber alguien que solicite el perdón en primer lugar. En segundo lugar, que el perdón lleve la verdad de lo que pasó, dónde pasó, cómo pasó, por qué pasó. Y que el perdón también implique el resarcimiento del daño causado. Nadie está obligado a perdonar. La gente podrá decir, bueno, yo, ¿por qué voy a perdonar el asesinato de mi padre, de mi hermano? No. Yo creo que lo importante allí también es la reconciliación. La reconciliación. Que todos actuemos bajo una misma regla de juego, que todos respetemos esas normas, esas reglas, que ninguna víctima vaya a pretender hacer justicia por su propia mano. Hay una institucionalidad que hará la reparación, que contará la verdad, que será depositaria de la verdad. Yo creo que allí es lo importante. Bueno, pero para el perdón lo importante es que haya quien solicite el perdón. Perfecto, pero entonces se presentan también muchas dificultades con respecto a lo de que se considera como la verdad. Porque los nos dicen, no, pero es que mi verdad es esta y el punto de vista del otro es otro punto de vista. ¿Cómo conciliar esas verdades tan diferentes cuando fueron las que llevaron al error o al daño? Pero si hablamos de casos individuales, por lo menos saber qué pasó, dónde pasó, por qué pasó.
¿cierto? Sí. Yo creo que ahí hay partes de la verdad. Nunca la verdad será completa al 100%, ni integral, ni... No. Claro, Por lo si menos hablamos de la comprender verdad la del conflicto colombiano, pues habrán muchos planteamientos. Sí. No se han puesto de acuerdo en el proceso de paz que hoy se lleva en el tema de la verdad. Ni siquiera la comisión. Ni siquiera la comisión, sí. Exactamente. Pero hay hechos de la vida individual de las personas, del ciudadano. ¿Por qué a mí me desplazaron? ¿Por qué a mí me torturaron? ¿Por qué me secuestraron? ¿O por qué me quitaron la tierra? Son cosas que son más sencillas en la historia individual de las personas. Un perdón individual, claro, la gente puede hacerlo desde lo que le nazca, desde su corazón, desde sus sentimientos, desde su entender. Pero creo que el perdón debe ser solicitado, debe ser alguien que diga, yo cometí estos hechos, lo hice de esta manera, ¿por qué, cómo, cuándo? Y solicito perdón. Y que sea un perdón sincero, que haya un arrepentimiento de lo sucedido. Porque es que también ha habido una circunstancia que le dicen a la gente, no, mire, perdone, como que perdone ya. Yo recuerdo muchos ejemplos de hechos de asesinatos de líderes muy importantes en el país, donde aparece la mamá al otro día en medio de como, yo perdono a ese muchacho que asesinó, ¿cierto? Yo creo que ese tipo de perdón pues no resuelve mayor cosa, ¿cierto? Porque pues deben solicitarlo, debe repararse, debe saberse la verdad, debe haber justicia. En los hechos individuales, espirituales y religiosos, pues cada uno lo puede hacer desde esa perspectiva. Pero colectivamente para la sociedad, con el derecho que tienen todos los ciudadanos, debe ser mucho más integral. Bueno, vamos a virar a otras partes del programa y ahora retornamos con este diálogo. Perdonar no es fácil, necesitamos tiempo para perdonar. Yo perdono pero no olvido, son algunas de las frases que escuchamos mucho de la gente por ahí. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Hoy vinimos acá, estamos en Carabobo, en el Parque de los Deseos, y vamos a conversar con la gente sobre el perdón. ¿Qué necesitamos para perdonar? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Cintia. Cintia, Edmundo. Edmundo, ¿quieres conversar? Claro. ¿Ustedes han perdonado a alguien alguna vez en la vida? Sí, yo creo que todos en algún momento. La novia, ¿y por qué? Por los pequeños detalles que se ha tirado. A mi mamá. Porque yo dejé mi trabajo y voy a viajar por un año y no puedo ver mi familia por un año. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, mucho gusto, Mauricio. María Clarinda Mayo García, tengo 75 años y soy cantante. Alejandra, ¿qué ha sido lo más duro que has tenido que perdonar? Que vos decís, casi que no perdono, pero lo logré. A ver, para mí, perdonar a alguien que me quite un ser querido, que fue pues muy duro. Y uno, pues si yo lo he visto y lo veo por ahí, sí me da rabiecita, pero al mismo tiempo me calmo y ya como que paso por alto eso y es lo más duro que a mí me ha pasado. Yo creo que lo más duro en el perdón es perdonarse uno mismo. Entonces, creo que eso ha sido lo más duro para mí. Yo he perdonado, por ejemplo, a mí me mataron una hermana de 60 años y si a mí el Señor se me aparece y me dice, yo fui el que maté a su hermana, yo le digo, yo le perdono, pero Dios el de arriba es el que hace lo que va a hacer. Yo no tengo por qué mandar a hacer cosas mal hechas contra el que hizo ese asesinato. Que Dios nos perdona, pero si nosotros perdonamos. Demos un abrazo feliz, damos un abrazo cordial, que la noche sea para ti y para nosotros igual. Mi felicidad fue soltera, muy cabecidura, me casé a los 16 años, el esposo mío no le gustaba en la casa,
pero yo me casé a disgusto, me volé para casarme. Tuve 14 embarazos, cada año un muchachito, pero me perdieron 7. De los 14 me criaron 7. Ya en el 90 fue que me mataron el primer hijo. Me lo mataron el 10 de junio. Entonces llegaron un día y se me llevaron el otro hijo, el que está desaparecido. Y se llevaron un hermano mío. Los llevaron para la Cuarta Brigada, ¿para dónde? Los montaron en un carro así como en una jaula y se los llevaron. Yo pensaba que me los iban a matar también, ¿no? Cuando por la tarde aparecieron. Que no eran ellos, pues estaban buscando no sé a quién y se me los llevaron a ellos 2. Entonces ya mi hijo muerto del mío me dijo, yo mejor me voy para Bogotá a trabajar a más. A él le gustaba también trabajar la mecánica, dijo, yo me voy para Bogotá. Eso por aquí está muy horrible. Y se fue para Bogotá, o sea que en ese momento me sucedieron otras cosas. Y hasta el día de hoy, que todavía lo estoy esperando. Hace 25 años. Cuando ya me sucedió ya lo del otro, ahí fue donde ya desperté. Ya en el 2000, que ya me mataron el otro. Ahí sí como que algo me pellizcó. Ya era el tercero, el segundo muerto, pero iba 3 con el desaparecido, que era el último hijo que tenía hombre. Ahí sí como que ya desperté. Yo dije, no, yo no puedo seguirme callada. Pues entonces me van a acabar con toda la familia. Este cofrecito es un cofrecito que tuve también en la Casa de la Memoria, lo tuve unos días. Estuvo también en las bibliotecas, porque son los recuerdos de mis hijos. Este es el desaparecido. Ahí está vestido cuando todos yo estaba trabajando de mecánico. Aquí en la bicicleta era el pequeñito. Aquí los tengo todos junticos. En esa chiquitica, una moto que por aquí pequeñita. Y por aquí está también yo con todos ellos por acá al fondo. Los tengo por acá, entonces lo mantengo ahí. Y tengo la primera vez que fui a la cárcel Bellavista, no me acuerdo la fecha, pero ahí está apuntada. Llegamos a Bellavista, no nos dejaron entrar a los patios, nos entraron en la capilla. Entonces ahí te dijo, vamos a ir, nos vamos a encontrar con los muchachos, con los que han hecho tanto daño, a ver si nos hablan a dónde hay gente, a dónde nos van a entregar gente, nos van a entregar foros comunes. Yo le dije, listo, yo mismo, ya me encantaba, yo le dije, vamos, pero para saber a ver si de pronto lo entregaban familiares, que nos contaran. Al llegar allá uno llega con miedo. Uno llega con miedo y uno no los ve con muy buena cara. Uno comienza como a mirarlos ya como con... Se pone al momento que uno se sienta al frente a mirarlos, uno es pensando, aquí estará el que mató a mi hijo, aquí estará el que desapareció a mi hijo. Y aquí, hablándonos y aparentando, pensaba uno la primera vez, estás aparentando aquí lo que no siente de pronto. Y ya lo cogí fácil. Bueno, eso que me dieron en Bellavista. Aquí dice, Manos por la Paz, diciembre 10 del 2008. Entonces ya hace 7 años que estamos, que ya comenzamos a reconciliarnos con ellos. Este arbolito lo hice con los muchachos de la cárcel de allí de Itagüí. Ese es el arbolito, lo pusimos el arbolito de la vida, porque lo hicimos entre victimarios y víctimas. Cuando hice el arbolito nos sentamos a conversar, como no sabía ver un árbol, y dije que me sentía muy contenta y muy feliz. Que para mí ellos eran como que yo haber vuelto a encontrar mis hijos, que a pesar de que me habían hecho tanto daño, pero que para mí ellos los veía como a mis hijos, porque yo no le deseaba la cárcel a nadie, ni al peor enemigo, que yo mejor prefería tener mis hijos enterrados, porque estoy sufriendo yo sola. Y una persona en la cárcel, sufren ellos, sufre la mamá, sufren los hijos, las señoras, si tienen señora, sufren todos juntos. Yo con la costura me entretengo, con la costura vivo a toda hora, a lo menos no pensando, el dolor lo tengo, porque el dolor nunca se nos va a quitar, porque el dolor, un pedazo de un hijo de uno nunca lo olvida, pero entonces no con el odio con que vivía primero, que ya no me gustaba ni voltear a ver la máquina, pero yo cuando ya volví a coger la máquina, ya le doy gracias a Dios porque aquí vivo entretenida. Yo tengo mucha fe en Dios nuestro Señor, que si nosotros le enseñamos a los nietos, a los bisnietos, que somos capaces de perdonar, que se van a criar distinto. Va a ser la juventud del mañana, va a ser distinto a la vida que nosotros pasamos. Va a ser un mañana distinto. Y yo no pierdo la fe que sí va a haber paz. De nuevo en el Museo Casa de la Memoria estamos con Gerardo Vega, director de Forjando Futuro.
Bueno, en el caso de la experiencia de ustedes en Forjando Futuro, ¿cómo ven el proceso que viene sucediendo en Colombia? ¿Qué esperanzas tenemos en relación con la posibilidad de una paz mediada por el perdón? Una paz mediada por el perdón tiene que ser mediada por el perdón de lado y lado. Tiene que solicitar tanto el Estado como la guerrilla, tiene que hacer una solicitud de perdón con las víctimas. En el pasado, hace 20, 30 años atrás, en los acuerdos de 1989 y 1990, EPL, ELN, M19, había unos instrumentos. El Estado buscaba que los armados en esa época, desarmarlos, reintegrarlos a la sociedad para garantizar la seguridad ciudadana y que no se volvieran a armar contra el Estado. Era como las herramientas, los instrumentos que había en el siglo pasado. Este siglo incluye elementos de las víctimas, derechos de las víctimas, que es lo importante. Ya no desde la perspectiva de la insurgencia, de la guerrilla o de quien causa el daño o se levanta contra el Estado, sino desde la perspectiva de quien sufrió el daño. Esos son los nuevos herramientas en el derecho internacional. Favorecer a quienes fueron afectados. E incluye entonces ese tema: verdad, justicia, reparación, el perdón, solicitar el perdón. Y por lo menos, el optimismo de no repetición. Y el optimismo de no repetición. ¿Qué creemos nosotros desde la Fundación Forjando Futuros? En primer lugar, que hay que alentar ese propósito de acuerdo de paz en Cuba. Lo compartimos, lo respaldamos, lo alentamos. Hay que buscar que no haya violencia en Colombia. Y una de las formas es con un acuerdo de paz. Y he escuchado también que hay sectores actualmente en la sociedad colombiana que dicen, no, déjelos, que acuerden lo que quieran en Cuba, que acuerden lo que quieran en La Habana, que aquí los esperamos. ¿Se cree que eso estén hablando de perdón? No, allí lo que se está provocando es una nueva tragedia. Eso debe superarlo Colombia. Hay veces hay desespero de la sociedad porque cree que las cosas son automáticas, algo así como que entonces si yo digo perdonados, al otro día todo el mundo empieza a vivir en paz. Y estos son procesos que duran muchos años. Es decir, puede que firmen mañana por la tarde, pero esto se lleva por lo menos 10 años más mientras el grupo armado o el conjunto de grupos armados, primero se enteran todos, segundo centralizan todo y tercero encuentran opciones políticas reales pues, de participación y de trabajo. Claro, el acuerdo de paz es un paso y la dejación de armas es un paso para que haya paz, para que haya reconciliación, para que haya perdón. El perdón se va construyendo también en el camino. No es una declaratoria, no es un decreto, yo perdono, no. Es un duelo también. Claro. El proceso de paz tiene que servir entonces para eso, pero tiene que haber la disposición de todas las partes a no continuar el ejercicio político con armas, ni a rechazar, porque aquí hay élites colombianas, como lo dije ahora, que están diciendo, esperemos a que lleguen, aquí los esperamos. Pues es volver a repetir la historia, porque hay un negocio de armas atrás, claro. Porque hay gente interesada con las propiedades que tiene, porque a eso le echó mucha gasolina en el narcotráfico, hay muchos intereses. Que el Estado sea capaz de controlar, el gobierno nacional, el Estado colombiano, que no haya injusticia, que no haya esos niveles de injusticia. ¿Cómo le parece a usted que a los reclamantes de tierra los viven tratando de falsos reclamantes, de falsos víctimas, de bandidos, y tenemos a Pretel en el Congreso, en la Corte Constitucional? Sí, entonces, a unos ciudadanos lo sacan a la carrera a tiros de sus propiedades, y al otro no lo han podido sacar de la Corte Constitucional. Pues hay un desequilibro enorme en el ejercicio de la legitimidad del Estado. Y hay otro elemento que es muy particular en relación también con el perdón. Como uno diría, en la lucha política, armada o no armada, la gente puede llegar a perdonar políticamente. ¿Qué hacer con esos grupos que antes fueron políticos, los reductos del EPL, que ahora están en otras cosas, etcétera, y que ahora son grandes bandas criminales? ¿Cómo haríamos nosotros para perdonar en circunstancias como esa, por ejemplo, de haber cambiado de vocación política para una vocación criminal y estar en pleno agresión a la sociedad, para que algún día sea posible una paz en Colombia? Sí, pero allí lo que tiene que haber, pienso, es el ejercicio legítimo del Estado, de la fuerza del Estado, con esos grupos, lo mismo que con bandas criminales. Por mucho que se cediera, tendría que ser un acogimiento a las normas del Estado. Pero es pedir imposible, porque es como, por ejemplo, el doctor Gaviria lanza una cosa y dice, bueno, hagamos un perdón generalizado a ver si somos capaces. Un acogimiento, un sometimiento a la justicia. Un sometimiento a la justicia. Es un proceso de sostenimiento, claro, pero no se trata de un proceso de negociación, como el que se adelanta con las FARC.
allí sería diferente, ¿cierto? Tendría que ser más bien una negociación con la Fiscalía o con... sí, de sometimiento dentro de las normas del Estado colombiano, el sometimiento de la justicia, porque es que allí no hay un interés, hay un interés de ejercer delitos para enriquecerse, es lo único que hay, a través de narcotráfico, de armas, de asalto, de secuestro. Eso no tiene ningún interés colectivo, eso lo que hay es un interés individual de apropiación, de enriquecimiento, de acaparamiento de riqueza, de ejercicio del control ilegal y del sometimiento de la ciudadanía. Ahí no puede haber ahí lo que tiene que haber por mucho un sometimiento a la justicia. Bueno, finalmente, ¿cómo ve Forjando Futuro el posible futuro de paz en Colombia? Con expectativas importantes, queremos alentarlo, queremos que esto debe hablarse, comentarse en los colegios, en las universidades, en las iglesias, en las bibliotecas, en las juntas de acción comunal. Hay que hablar de eso. Hay que tomarse la palabra, como bien lo dicen ustedes, sobre ese tema para que la gente entienda los alcances, busque los alcances, sepa interpretarlo y lo podamos normalizar. Y se vincule a la paz. Y se vincule a la paz, se vincule a un propósito. Es que nunca hemos vivido en paz. Colombia lleva 50 años, hay 5 generaciones que nunca han vivido en paz. Que conocemos es la guerra, conocemos la violencia, conocemos el conflicto. Tiene que haber otras generaciones que conozcan cómo es vivir en paz, que no hay tanto, que el dinero no se va para el presupuesto de las fuerzas militares para guerra, que el dinero no se va únicamente en seguridad física ciudadana, que ese dinero pueda llegar a los colegios, a las guarderías, a los programas alimentarios, a las necesidades sociales que Colombia tiene. Hay que vivir en esa sociedad para saber qué es mejor. Muchas gracias, Gerardo, muy amable. Esperamos muchos éxitos en la Fundación. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo te llamas? Luz Marina Hernández. Luz Marina, yo soy Cintia. Hoy estamos conversando sobre el perdón. Sí, una cosa importantísima. ¿Por qué? Porque es gratificante, es purificador para el alma, es grandioso para uno estar bien con los demás, es como un descanso interno que uno siente. ¿Vos has perdonado alguna vez? Sí, ¿Qué has perdonado? sí, ofensas, pues he perdonado, digamos, alguna falta de respeto. ¿A ustedes qué es el perdón? Afrontar. Felipe, No puedo pensar eso. ¿qué ha sido lo más duro que has tenido que perdonar? Tantas cosas, un expatrón malo, perverso, una puesta de cachos, hay muchas cosas que uno tiene que perdonar. Yo creo que en este país de por sí hay una cultura de cierto recelo, de cierto odio por el conflicto que vive el país, por muchas cosas. Hombre, como país yo creo que somos un país con mucha inequidad y la inequidad genera rencores. ¿Y es fácil o es difícil pedir perdón? Como te digo, cuando uno quiere es fácil, porque uno también se tiene que liberar. ¿Qué se necesita para pedir perdón? Para pedir perdón, mucha sinceridad, pues de verdad demostrar que se está arrepentido y hacerlo con todo el corazón, con toda la sinceridad. Yo quedé ahí como con esa sensación de esperanza, de que la gente está dispuesta a perdonar y que ese perdón puede ser un primer paso para alcanzar esa paz que todos nos soñamos.